Dilo otra vez. Bendecido. Yo estoy, yo también estoy, y bendecido. Yo estoy. Oh, su mano está sobre mí. Su mano está sobre mí. No descansaré. En Él está mi fuerza. En Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza. Tristeza no hay en Él. ¿Por qué? Y bendecido. Y yo estoy. Aleluya. Bendecido. Y yo estoy. Dice la Biblia que los cielos son testigos. Los cielos son testigos entre tú y Dios. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición, ¿sí? Y vivirás por siempre bajo su bendición. Y la iglesia dice: bendecido. Yo estoy, aleluya. Y bendecido. Yo estoy, aleluya. Vamos, arriba las palmas. Estamos bendecidos, Señor. Ha sido bueno con nosotros en cada momento. Hemos visto tu misericordia. Aleluya. Vamos, su mano está sobre mí. Su mano está sobre mí. Y yo descansaré. En Él es mi fuerza. En Él esperaré. Él me ha bendecido en todo mi ser. Él es mi riqueza. Tristeza no hay en Él. Vamos, dilo. Bendecido. Aleluya. Y yo estoy. ¿Tú estás bendecido? Bendecido. Y yo estoy. Oh, los cielos son testigos. Los cielos son testigos entre tú y yo. La vida o la muerte, tú debes escoger. Escoge pues la vida y no la maldición. Y vivirás por siempre, dilo, bajo su bendición. Y bendecido, aleluya. Y yo estoy. Y bendecido. Y yo estoy. Abramos con las puras voces. Vamos. Bendecido. Yo estoy. Dilo otra vez. Bendecido. Yo estoy. Oh, bendecido estoy. Bendecido. Yo estoy. Sí, yo también. Bendecido. Yo estoy. Estamos bendecidos, Señor, porque tu palabra afirma nuestros pies. Dile: Señor, santifica y ordena mi vida. Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Te damos alabanza y adoración, Señor.
Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Dile, tú eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Ahora dile a él, y no hay tinieblas, no hay, y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, no hay. Prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dile otra vez, tú eres la luz. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Afirma tu palabra en mi corazón. Dile a él, levanta tus manos y dile, Señor, afirma tu palabra en mi corazón. Dirige mis pasos. Dirige mis pasos, Señor. Quiero caminar en tu luz. Sí, Señor. Quiero caminar en tu luz, Señor. Sí, Jesús, sí, Señor. Dar un aplauso más fuerte al Señor. Santifica, Señor, nuestras vidas y ordénalas con tu palabra, Señor.
Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Le damos gracias al Señor por estar aquí conectados, ¿verdad?, a su palabra, y ustedes conectados a Casa de Oración Nueva York. Así que gracias una vez más por conectarse, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Y quiero inmediatamente aprovechar el tiempo y continuar con la serie que hemos estado compartiendo, la serie llamada Una Relación. Y ya hemos visto varias enseñanzas que han sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. En esta noche quiero compartir un tema que voy a traer dos partes de este tema, y no sé si una tercera parte. Ya veremos en la segunda parte cómo podemos cubrir el tema, pero hoy vamos a hablar acerca de un tema que se va a titular a manera de pregunta: ¿qué es intimidad con Dios? ¿Qué es intimidad con Dios? Yo quiero que vayamos al libro de Santiago. Vamos a ver el capítulo 4 de Santiago, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, verso 8. En este versículo, el apóstol Santiago hay una palabra muy importante que nos va a servir de mucho entendimiento, porque muchas veces cuando pensamos en intimidad, confundimos, nuestra mente humana confunde lo que es una intimidad con un ser humano y con Dios. Tendemos a menospreciar, o vamos a decir desvirtualizar, lo que es el sentido de intimidad. Y Santiago nos dice aquí, dice: acercaos a Dios, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, los que tienen, verdad, un corazón, verdad, con doblez, que es un corazón indeciso, dice: purificad vuestros corazones. Vamos a preguntarnos, ¿qué es intimidad? ¿Qué es intimidad? Bueno, la palabra intimidad es una palabra que se usa mucho dentro del círculo cristiano. Muchas veces esta palabra es utilizada para referirse a qué tan cerca estamos de Dios o vivimos con Dios. Tener una intimidad es una expresión matrimonial que se utiliza, ¿verdad?, entre una pareja, ¿verdad?, esposo, esposa, novios, ¿verdad?, incluso amigos. Pero en el caso de Dios tiene un sentido, ¿verdad?, esta palabra intimidad tiene un sentido espiritual. No debemos confundir que nuestra intimidad física entre humanos, ya sea amistad, familiar o entre matrimonios, no es lo mismo, aunque tiene, ¿verdad?, alguna similitud en lo que es la unión en una relación. Ahora quiero tomar unos puntos aquí para salir de dudas en algunas cosas, y es una aparente contradicción que la palabra de Dios tiene, ¿verdad? Y quiero repetir y resaltar que dije aparente contradicción. No es contradictorio, la Biblia no tiene contradicción, pero es una aparente contradicción. ¿Cuál es esa aparente contradicción? Bueno, voy a hablar de 3 puntos que nos va a poner a pensar un poco. Por ejemplo, Dios, todos entendemos, es omnipresente, ¿verdad? Dios es omnipresente. Esto nos enseña que Dios habita todas las cosas y en todo lugar, ¿verdad? Repito, Dios habita todas las cosas, es decir, toda la creación es habitada por Dios, todo lo que tiene vida es porque Dios lo sustenta, pero nos damos cuenta que también Dios habita en todo lugar. Bueno, eso es una parte. Dios es omnipresente. Eso significa omni, significa todo, y presente obviamente está muy claro. Pero el punto número 2 es que Dios habita dentro del creyente. Al nacer de nuevo somos templo del Espíritu Santo. Esa es la segunda, ¿verdad?, el segundo punto. Dios es omnipresente. Esto aplica en todo el sentido de la creación, creyentes, no creyentes. Dios está en todo lugar, ¿verdad? Pero podemos ver que Dios habita dentro del creyente. Es decir, nosotros somos ahora, al nacer de nuevo, templos del Espíritu Santo. Y por tercero, nos damos cuenta que debemos de acercarnos a Dios todos los días, ya siendo cristianos. Bueno, primero vimos que Dios es omnipresente, luego vimos que Dios habita en el creyente, y tercero,
podemos ver que la palabra nos enseña que tenemos que voluntariamente acercarnos a Dios. Ahora bien, ¿cómo es posible que Dios, siendo omnipresente, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo. Permítame dejar aquí. ¿Cómo es posible que Dios, siendo omnipresente, Dios puede o no estar con nosotros? ¿Cómo es posible? Bueno, un ejemplo que podemos ver es la palabra, una palabra que vino de una profecía, es la palabra Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Bueno, entendemos que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Esa palabra, lo que es la palabra Emmanuel, significa Dios con nosotros, pero tiene un sentido de Dios, ¿verdad? Del Dios que se acercó al hombre, ¿verdad? Del Dios que vino a la tierra, el Dios que iba a estar entre los hombres, en un cuerpo físico, en un cuerpo de carne y hueso, que fue Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que ese Dios con nosotros tiene un sentido de que Dios se acercó a nosotros primero, ¿verdad? Como dice Primera de Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Podemos también decir, nosotros le buscamos porque Él se acercó primero. Bueno, la respuesta más sencilla de cómo es posible que si Dios habita en el creyente, también debemos buscarle cada día. ¿Cuál es una respuesta sencilla a esa pregunta? Bueno, ¿cuántos matrimonios viven juntos y a la vez viven sin intimidad? ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios viven físicamente juntos, pero a la misma vez emocionalmente, espiritualmente o familiarmente sin intimidad? ¿O cuántos hijos tienen a sus padres en casa y a la vez muy distantes? Bueno, eso es muy normal. Pero un ejemplo más sencillo. ¿Cuántas veces podemos montarnos en un tren? ¿Verdad? Algunos lo entienden como un ferrocarril. Nos damos cuenta que en un tren, ¿verdad? Como bien le llamamos aquí, nos podemos montar y está aquí, por ejemplo, en Nueva York, bueno, ya no como antes por el coronavirus, pero recuerdo que en la hora pico, como algunos le llamamos, nos damos cuenta que se llena de gente al punto que vas pegado con las personas, ¿verdad? Podemos estar en un mismo tren, escúcheme bien, en un mismo tren y a la misma vez separados en intimidad o de conocer a esas personas. O sea, podemos estar en un lugar donde hay tantas personas, incluso rozándonos físicamente, pero a la misma vez ni conocer a las personas que están allí, a ninguna de esas personas. Bueno, una cosa es estar juntos, pero otra cosa es estar íntimamente unidos. Es muy diferente. Entonces, esta serie que hemos iniciado los viernes tiene el sentido de nosotros cuestionar nuestra relación con Dios, examinar nuestra relación horizontal con familiares, amigos, hermanos, examinar si de verdad estamos amando al prójimo, ¿verdad? Bueno, por eso digo que es diferente el estar juntos, ¿verdad?, que íntimamente unidos. Bueno, vamos a leer un verso bien rapidito, Amós 3, versículo 3. Vamos al profeta Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 3. Fíjense aquí lo que dice este texto. Dice el profeta Amós, y obviamente aquí preguntando al Señor, ¿verdad? Una pregunta básicamente muy obvia. Y la pregunta es la siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren en mutuo acuerdo? Podemos decir, bueno, la respuesta es no, porque si de repente vas a salir con un amigo o un familiar o tu esposa o esposo, tus hijos, y dices, vámonos por aquí, y la persona te dice, no, yo quiero ir por allá, van en vía contraria. Es como el problema típico entre familias cuando salimos a comer, qué queremos comer, ¿verdad? Entonces, hasta que no se decide lo que se va a comer, no hay un destino, no hay un lugar a donde van a ir. Entonces, no pueden andar dos que no estén de acuerdo, ¿verdad? Bueno, la intimidad es algo mucho mayor de lo que muchas veces podemos entender. Yo ya tengo 10 años conociendo al Señor junto a mi esposa y he escuchado mucho la palabra intimidad con Dios. Bueno, vamos a pensar bien rapidito, ¿verdad? ¿A qué se refieren algunos con intimidad con Dios? Bueno, muchos le llaman intimidad con Dios
a eventualmente sacar un día y apartarse en oración, ¿verdad? Algunos lo interpretan de esa manera, ¿verdad? Irse a un lugar aislado y, ¿verdad?, conectarse con Dios. Bueno, eso es una forma de intimidad, pero Dios no quiere intimidad parcial. Dios no quiere que nada más saquemos un rato para hablar con Él. Sí, es bíblico, es bueno sacar tiempo íntimo con Dios, pero intimidad con Dios bíblicamente habla de una relación constante, no solamente un lunes, un jueves, no se está refiriendo a eso. Otros utilizan ese término intimidad con Dios, lo usan a veces hasta con una actitud de rebeldía, es decir, yo no me tengo que someter al pastor, ni a ningún hombre, ningún maestro, mujer o hombre que Dios haya establecido. No, yo tengo mi íntima relación con Dios. Bueno, vamos a ver a través de la Biblia que la simple reacción en esa actitud define de que esa persona no tiene una relación con Dios. Muchos utilizan diferentes tipos de experiencias personales. Por ejemplo, una gran cantidad de personas profesan ser cristianos, dicen tener una relación íntima con Dios. Bueno, ¿cómo podemos saber, verdad? Y esto lo vamos a ver repetidamente a través de esta serie. ¿Cómo podemos saber si alguno o alguien tiene una relación con Dios o no? ¿Cómo sabemos? Porque muchos profesan yo sé, yo soy, yo tengo, yo puedo, pero siempre debe haber una evidencia para saber quién está hablando la verdad. No debemos conformarnos con que alguien dijo, ¿verdad? Quizás el pastor fulano de tal dijo y ese pastor es muy reconocido. Bueno, hasta que no veamos un fruto de lo que se está diciendo, una evidencia en fruto, no debemos de afirmar si es realidad o no. Bueno, nunca debemos utilizar, y vamos a ver estas tres son muy populares cuando alguien dice tengo una relación íntima con Dios. Por ejemplo, no debemos usar nuestros sentimientos para demostrar que estamos unidos a Dios. Muchas personas dicen, es que cuando yo siento escalofríos. Es que cuando yo hablo con Dios me siento así. Es que cuando me da ¿verdad?, como una corriente y yo sé que el Espíritu me está hablando. Bueno, los sentimientos no son un medio para afirmar de que tenemos una relación íntima con Dios. Por ejemplo, de vez en cuando yo me he sentado al lado de un aire acondicionado, de repente lo prenden y me da escalofríos. Bueno, imagínense que yo diga, yo creo que la presencia de Dios está aquí. No, simplemente prendieron el aire. Mi esposa a veces bromeando me hace cosquillas y me da escalofríos. De repente podemos tener un sentimiento emocional momentáneo y no siempre el Señor está ahí. Y es lo que podemos ver cuando Elías, ¿verdad?, se esconde en una cueva. Dice que vino un viento recio. Y Dios es un Dios que rompe patrones, ¿verdad? Nosotros somos muy de patrón. Dios lo hizo así una vez, así lo va a hacer siempre. Y Dios no es así. Y vemos que dice la palabra, y vino un viento recio y Dios no estaba ahí. Se entendía que como se habla de Dios poderoso, que cuando Él venga va a venir como un viento recio. Y dice, y el Señor no estaba allí. Y luego vino un silbo apacible, un viento apacible, y dice, y el Señor estaba ahí. Entonces vemos muchas veces que no debemos utilizar nuestros sentimientos para saber si estamos en una relación íntima con Dios o no. Otra cosa son nuestras experiencias. Por ejemplo, eventualmente suceden cosas en nuestro caminar que experimentamos cosas muy lindas, pero son cosas que suceden, ¿verdad?, algunas veces, no siempre. Entonces, si una vez Dios me dio una visión, o una vez Dios me usó, ¿verdad?, con gran poder, o una vez yo profeticé, ¿verdad?, en el poder del Espíritu, son experiencias que suceden a través de nuestro caminar. Lo que yo recuerdo, por ejemplo, si uso el ejemplo, yo no puedo basar mi intimidad con mi esposa constante porque hace 5 años le regalé un ramo de flores, ¿verdad? O no puedo, cuando mi esposa, usándolo como ejemplo, no es que sea así, pero que me diga ella, por ejemplo, mi amor, te siento lejos de mí, y que yo le diga, mi amor, ¿te acuerdas hace 10 años que te llevé a comer a tal lugar? No, eso fue una experiencia pasada. Dios quiere que nuestra relación sea constante hasta el fin. Entonces vemos que no debemos de mirar nuestros sentimientos, número 1, número 2, nuestras experiencias, y número 3, testimonios eventuales. No debemos usar ninguno de esos 3 para afirmar nuestra relación con Dios. ¿Por qué?
Porque cualquiera puede tener un testimonio o dar un testimonio de algo que Dios hizo, y hay personas y hay cristianos que se agarran de ese testimonio que pasó hace 20 años. ¿Verdad? Gente que tuvieron una experiencia, que lo podemos incluir en experiencias, de algo maravilloso que pasó, muy lindo, aceptable, bíblico, todo eso, pero viven toda su vida aferrado a ese día, hace 15 años, 5 años, 20 años, y creen que por eso que sucedió hace 20 años, tienen una relación con Dios. Bueno, lo único que nos afirma de que tenemos una relación íntima con Dios o no, es únicamente a través del examen de su palabra. Es Dios quien nos dice a nosotros lo que significa tener una relación con Él. Por eso es muy importante nosotros mejor no decir yo tengo una relación con Dios, sino tratar de buscarlo, de tener esa relación y que el fruto hable por sí solo. Es mucho mejor. Vamos a ver un verso bíblico en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 3. Vamos a ver qué dice la Biblia. En este texto que vamos a leer está tan claro, pero hay mucha gente que no se apega a la palabra de Dios. Y como no se apega a la palabra de Dios, tiende a, vamos a decir, a tener una dependencia de experiencia, testimonio, sentimientos y no a lo que dice la palabra. Acuérdense siempre de esto. La palabra está por encima de nuestros sentimientos. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? El rey le dice que se postre. Ellos dicen, Dios me puede salvar, pero aún no me salve del fuego de tu mano, oh Nabucodonosor. No nos postraremos. ¿Qué están diciendo ellos? Que la palabra de Dios está por encima de los sentimientos, por encima de las emociones, por encima de las experiencias eventuales o testimonios pasados. La palabra siempre reina porque es la palabra de Dios. Entonces, en esta relación de la que estamos hablando, entre el creyente y Dios, Dios es quien pone las condiciones. Acuérdense cuando usted se hizo amigo de alguien, o cuando usted se unió a su pareja, quien hoy es a lo mejor su novio, novia, esposo, uno de los dos cedió, ¿verdad? Pudo ceder a la relación. Es decir, yo recuerdo cuando me hacía amigo de alguien, yo examinaba algunas cosas a ver si valía la pena ser amigo o no. Y yo decía, bueno, mi amigo le gusta el básquetbol, le gusta el dibujo, le gustan las carreras de carro. A mí también, pero si era una persona que usaba drogas o no sé qué, yo decía, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Llego. Entonces, vemos que las relaciones es un común acuerdo de los dos. Pero en este caso con Dios, es Dios quien pone las condiciones, porque Él es el santo, Él es el verdadero, Él es Dios, Él es el Señor. Nosotros tenemos que amoldarnos a las exigencias del Señor para poder permanecer con Él. Entonces, 1 de Juan, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente. Dice, y en esto sabemos. Fíjense, si usted quiere preguntar, ¿cómo sé, pastor? Juan lo dice, en esto sabemos. Y yo repito mucho estos versos porque está tan claro cuando Juan dice, así sabemos, en esto conocemos, en esto sabemos. O sea, no hay pierde aquí en este verso. Dice verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es importante la palabra conocer ahí, la vamos a definir ahora, en un segundo. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dice luego, si guardamos sus mandamientos. Así, esa es la evidencia de que si le conocemos o no. Dice, el que dice, y es importante esa palabra, el que dice, porque cualquiera puede decir, ¿verdad? Yo conozco a Dios. ¿Cuánta gente no profesa ser cristiano? Mucha gente. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Me llama la atención que el texto dice y la verdad no está en él. Y fíjense la idea. La palabra verdad en este sentido no se está refiriendo a una información, sino a una persona. La verdad no está en él. Es decir, no tiene la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces, la verdad es un complemento de la palabra y la relación íntima con el Espíritu Santo, vamos a decir con Dios,
Esos dos juntos, fíjense, en intención y en información, los dos, tanto la palabra escrita como el Espíritu que nos guía, son las que forman esa verdad. Yo no puedo tener mi verdad aislado del Espíritu Santo, o no puedo tener mi verdad aparte de la palabra de Dios, ninguna de las dos. Entonces el texto está muy claro, fíjense lo que dice el texto. El texto dice, si le conocemos, si nosotros, en esto sabemos, retomo, que nosotros le conocemos. Y la palabra conocer es una palabra griega que se pronuncia ginosko, así creo que se pronuncia, es la palabra ginosko, y esta palabra ginosko indica una frecuente relación entre la persona que conoce y el objeto conocido, es decir, aquí nos está diciendo le conocemos en el sentido nada más bíblico porque lo dice la Biblia, no, aquí conocimiento es unión. No es conocimiento en que lo estoy mirando con mis ojos, no. Conocimiento aquí es unidos al Señor. ¿Cómo sé que estoy unido a la vid? Bueno, por el fruto que corre a través de mí, o el fruto que Dios da a través del creyente. Bueno, ¿cómo sabemos si alguno conoce íntimamente al Señor? Obviamente, si guarda sus mandamientos. Y guardar aquí significa vivir sus mandamientos, depender de sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Entonces se dan cuenta que cuando alguno dice yo conozco al Señor, tengo una relación con Dios, la palabra misma nos enseña, en esto sabemos, ¿en qué? Obviamente en que guardamos su palabra. Y eso le da una importancia tan grande a lo que son las Escrituras, pero no nos podemos quedar en la información. Tenemos que pasar de información a relación, como vimos en la enseñanza pasada. Miren, en Romanos 10, vamos al libro de Romanos 10, el apóstol Pablo dice algo en el libro de los Romanos que es el caso de muchos cristianos, ¿verdad? Y me llama la atención este verso porque dice algo muy impactante, el cual vamos a leer. Pablo dice algo aquí de suma importancia que tenemos que ponerle atención. Miren, antes de leer, muchos cristianos dicen tener una relación con Dios. Pero en la mayoría de los casos, esa relación comúnmente está basada, como bien ya leímos, está basada en sentimientos, experiencias y testimonios eventuales, testimonios que pudieron experimentar, no basado en la palabra de Dios. Entonces ya pudimos ver a través de la palabra quiénes son los que tienen una íntima relación con Dios. Sí, sacar tiempo a solas con Dios es bíblico, es importante, hay que hacerlo, pero no es lo único, no es nada más cuando te apartas en oración. Yo conozco mucha gente que oran por 5 horas y son bien chismosos. Entonces, el chisme es pecado. Entonces, fíjense, yo conozco gente que ayuna hasta un día completo, pero maltrata a sus familiares o a sus hermanos. Entonces, aquí es un complemento de buscarlo en oración, buscarlo en su palabra y obedecer su palabra. Es un complemento de todos. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 1. Fíjense lo que el apóstol Pablo nos dice en este verso. Fíjense, el apóstol Pablo, a través de esta escritura, nos dice algo tan contundente que es algo que nos debe impactar, de verdad que nos debe impactar. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los apóstoles, ¿verdad? a los apóstoles no, a los judíos, quise decir. Y dice algo aquí el apóstol Pablo que debemos de poner atención. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, fíjense que es bíblico, alguna vez me preguntó, pastor, ¿es bíblico orar para que las personas sean salvas? Claro que es bíblico, ¿verdad? Hay que orar de diferentes maneras. Señor, dame sabiduría para yo predicar el Evangelio. Señor, ten compasión de aquellos, Señor, que no te conocen y úsame. Señor, toca a tu pueblo, ¿verdad? Claro que debemos de orar por los que no conocen al Señor. Aquí Pablo dice que su anhelo, ¿verdad? Y su oración a Dios por Israel es para salvación. Y el verso 2 dice algo, hermanos, que nos va a impactar. Dice, porque yo les doy testimonio, o sea, les afirmo, de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia. Es decir, fíjense lo que está diciendo Pablo. Yo veo que los judíos, aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, tienen gran devoción hacia Dios, pero no lo hacen conforme al conocimiento verdadero. Lo hacen conforme a su concepto. Los judíos obviamente pensaban que la salvación era por obras, y obviamente Jesús dijo que no es por obras, es por fe. Y una vez creemos por fe, entonces luego vivimos por buenas obras. Ese es el concepto de lo que es el Evangelio. Entonces, Pablo dice, los judíos, mi pueblo, ¿verdad? Mi linaje de sangre, tiene gran celo, gran devoción por Dios, pero lo están haciendo fuera del concepto y conocimiento de Dios. Lo están haciendo según su entendimiento y no según lo que la palabra nos enseña. Miren, ¿puede alguien tener devoción hacia Dios y a la misma vez no ser salvo? Claro que sí, claro. Miren, ¿cuántas veces un hombre, ¿verdad?, que se enamora de una mujer, vamos a decir, perdidamente enamorado, vamos a decir, para que tenga sentido el ejemplo, y este hombre comienza a mandarle regalos y a hacer cosas, y sucede que ha sucedido casos como este, donde este hombre, todo lo que le regala a esta mujer y todo lo que él hace, le estorba a ella. Pero él sinceramente está enamorado, él sinceramente anda detrás de esta mujer. Pero suponiendo, ¿verdad?, le manda flores y esta mujer, por ejemplo, odia las flores, ¿verdad?, le manda esto y no quiere. Quizás le dice cosas que a ella no le gusta. ¿Por qué? Porque lo primero que debe ocurrir en una relación es conocer a tu pareja, conocer a la persona para saber qué le gusta y conforme a su gusto, entonces hacer exactamente lo que esa persona quiere. Bueno, por esa razón, cuando Jesucristo les hablaba a los judíos, en Juan 7 dice, el que quiera hacer su voluntad habla por su propia cuenta. Entonces, el que quiere agradar a Dios, obviamente va a hacer lo que Dios nos ordena. Pero el que se quiere agradar a sí mismo no va a tomar en cuenta su palabra, sino que va a crearse un concepto según la conveniencia de cada quien. Entonces, la respuesta es sí. Una persona puede ser devota, muy apasionada de buscar a Dios, pero si no lo hace conforme al conocimiento bíblico, Dios rechaza esa adoración. Bueno, no tenemos que ir muy lejos. Las religiones están basadas, obviamente, en este tipo de pensamiento. Devoción a ese Dios que algunos dicen que es el mismo cristiano, musulmán, hindú, el de Buda, todos dicen que es el mismo, pero Jesús fue el único que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Jesús es la puerta a la salvación, el único camino es Jesús. Y yo sé que a muchos le molesta eso porque le llaman arrogancia a eso, pero cada quien dice que su Dios es el verdadero. Bueno, la palabra celo que aparece aquí en Romanos 10, verso 2, es una palabra que significa total devoción, total búsqueda, entrega, total, vamos a decir, cuando alguien busca, ¿verdad?, con total esfuerzo y dedicación, eso significa celo. A eso es lo que Pablo, en ese sentido, le dice a los atenienses, veo que vosotros sois muy religiosos, ¿verdad?, porque viendo todas las estatuas que tienen, su gran devoción, su gran entrega, pero dice Pablo, al Dios no conocido. Y Pablo le dice, del Dios que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. Entonces, fíjense, no puede haber una relación con Dios si no es conforme a Dios. No podemos buscar a Dios si no es conforme a su palabra, porque no va a haber común acuerdo, común unión. Bueno, ¿cuántas personas, verdad, que sumamente son devotas en sus creencias, están totalmente equivocadas en su práctica? Pensando que le rinden culto a Dios, sin embargo, no es conforme a ciencia, como Pablo dice. ¿A quiénes fue que el Señor les dijo, nunca os conocí? Señor, hicimos esto. Y el Señor dijo, sí, pero no hicieron la voluntad de Dios. Entonces el conocimiento es muy importante porque yo, por ejemplo, uso el ejemplo de mi esposa porque es mi intimidad más cercana, es mi esposa. Luego mis padres, mis hermanos, etc. Pero mi esposa, yo la conozco bien. Yo sé lo que le gusta, yo sé lo que la derrite, yo sé lo que la hace sentir bien y reírse. Y eso es lo que es la intimidad. Al yo saber lo que le gusta, cuando le quiero hacer un regalo o hacerle algo, lo hago conforme a lo que a ella le gusta.
para que ella, ¿verdad?, reciba eso que le estoy dando o estoy haciendo con ella. Pero en el caso del Señor es similar. Si no hacemos conforme a Dios, no podemos decir que tenemos una comunión con Él o una intimidad en este caso. Bueno, estos judíos del cual Pablo habla argumentaban de que conocían a Dios y ellos presumían de gran conocimiento de la ley, pero desconocían al Dios de la ley. ¿Verdad? Qué ironía. Conocían la ley según ellos, pero desconocían al autor de la ley. ¿Qué tan errado puede estar una persona que dice conocer a Dios íntimamente? O sea, ¿qué tan confundido o confundido en este caso? Bueno, claramente nosotros no validamos nuestra relación con Dios por lo que nosotros decimos. Obviamente el fruto del Espíritu es el que evidencia la obra de Dios a través del creyente. El fruto habla de la unión a la vid verdadera. Si no llevamos fruto es porque estamos desconectados de la vid, que es Cristo. Si estamos llevando fruto es porque estamos unidos a Él. Entonces ahí es lo importante, mis hermanos, porque esos judíos proclamaban decir conocer al Señor, eran los que venían de parte del Señor, y Jesús los confrontó. Vamos a ver un ejemplo en Juan capítulo 8. Vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 42. Fíjense que aquí Jesús dice algo muy fuerte. Vamos a leer ahora. Juan 8, versículo 42. Dice, entonces Jesús les dijo. Obviamente vienen con un argumento de que son hijos de Abraham, ¿verdad?, que Jesús tenía Belcebú, que Jesús no era lo que decía ser. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí Jesús le dice algo muy fuerte. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, en otras palabras, así como ustedes profesan ¿verdad?, que Dios es su Padre, que ustedes vienen de Dios, dice Jesús, ciertamente me amaríais. Es decir, si ustedes dicen que conocen a Dios, entonces el fruto y la evidencia es que me deben amar. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Miren, tenían al mismo Dios enfrente y por su actitud, su arrogancia y obstinación no lo podían ver, estaban ciegos porque estaban encerrados en su concepto personal. Dice el versículo 43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Miren, hay personas que dicen conocer al Señor, pero desafortunadamente, hermanos, como viven, como tratan al prójimo, como el valor que le dan a la palabra de Dios, dice lo contrario. Entonces es importante que lo que nosotros hacemos esté alineado con la palabra, que no la alteremos ni le quitemos, sencillamente así como el Señor lo dice. Entonces Jesús le dice en el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es como si fuera Dios diciéndole, hello, soy yo soy Dios. Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Este texto, siempre lo digo, cada vez que lo leo me impacta, que de Jesús salga esa palabra hacia su pueblo. Ustedes son hijos del diablo. O sea, aquí vamos a ver por qué Jesús dice que los judíos eran hijos de Satanás. Bueno, dice, el texto lo dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál era el deseo? Obviamente querían matar a Jesús. No lo estaban haciendo justamente porque Jesús no había hecho nada malo. Simplemente porque Jesús profesaba decir quién era y lo demostró. Ellos no, o sea, lo que Jesús decía, que era verdad, no encajaba con su concepto del Mesías. Y no tenían ninguna acusación contra Jesús, pero como no encajaba con lo que ellos creían, que es lo que sucede con muchos cristianos, es que no entiendo, es que como que esto, es que como que aquellos. Bueno, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Te guste o no te guste, es lo que Dios dice. Entonces el Mesías no venía como ellos pensaban. Y cuando ven a Jesús, el hijo del carpintero, dicen, ¿el Mesías? No, ese no es el Mesías. Es un pobre hombre que anda por la calle profesando falsedades. Y por esa razón le dijo, ustedes son hijos del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué le llaman homicida? ¿Por qué utiliza Jesús el término homicida con Satanás? Porque ellos lo querían matar a Jesús. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, de su esencia.
Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuche bien. Jesús está diciendo que si nosotros somos, como dice Juan, primera de Juan, si somos hijos de Dios, vivimos en verdad, vivimos en la luz. Pero si somos hijos de Satanás, aunque profesemos ser cristianos, entonces vamos a manifestar las tinieblas en nuestra vida, andando en la carne, hablando mentiras, haciendo cosas en secreto. No andaremos en la luz porque no somos hijos de Dios. Entonces la razón por qué el Señor dice y padre de mentira significa que el que se une al árbol malo lleva malos frutos. El que se une en relación íntima al árbol bueno lleva buenos frutos. Entonces la evidencia de mi relación íntima con Dios no tiene nada que ver con lo que yo digo, creo, siento o haya experimentado, sino con el fruto bíblico del amor que sale a través de mis palabras, mis hechos, mi intención, etc. Aquí nos preguntamos, ¿qué decían ellos y qué decía Jesús? ¿Quién tiene la razón, verdad? Bueno, aquí la palabra intimidad tiene el mismo sentido que comunión. La palabra comunión en el griego es la palabra muy conocida por creyentes, es la palabra koinonía. Y el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice algo que en este caso me gusta, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 44. Habla de una comunión entre hermanos que evidenciaba claramente que cada uno estaban conectados al Señor, que estaban unidos a la vid. ¿Y cómo sabemos cuando un creyente está unido a la vid? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 44. Dice, todos los que habían creído, fíjense, todos los que habían creído en Jesucristo estaban juntos. Y aquí habla de una congregación presencial, una unión, una reunión. Dice, y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí hay tres palabras que me llaman la atención, y es la palabra juntos, común y unánimes. La primera palabra que vemos es que estaban juntos, y habla de presencia, estaban en presencia, ¿verdad? Presencialmente unidos. Hoy podemos ver que no nos podemos en algunos lugares y de algún modo congregar como antes, estar unidos, estar congregados. Luego dice, tenían también todo en común. Y aquí, común, habla del mismo amor, el deseo del corazón. Tú quieres agradar al Señor y eres cristiano, y yo quiero agradar al Señor y soy cristiano, podemos caminar juntos, como dice Amós. Pero si yo no quiero agradar a Dios y tú sí, no podemos caminar juntos. Si tú como creyente estás pensando en lo tuyo, ¿verdad? No puedo, en este caso, vamos a decir, caminar contigo. Es imposible. Y la tercera palabra es la palabra unánimes, y aquí habla de una sola mente, es decir, estaban unidos en presencia, tenían el mismo anhelo de su corazón y tenían un solo pensamiento, una sola idea, porque el Espíritu era quien los gobernaba por cuanto estaban conectados al Señor. Esta coinonía, mis hermanos, nace de nuestra intimidad con Dios. El amor de Dios produce en nuestros corazones el deseo de estar en comunión, produce el mismo sentir y un mismo parecer. Nuestra comunión íntima con Dios se refleja hacia el prójimo. No porque yo digo, porque yo creo, no nace de eso, mis hermanos, no nace de eso. Bueno, Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Lo voy a leer otra vez. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, aquí nos damos cuenta, hermanos, lo importante de nosotros como creyentes, tener intimidad con Dios, tener una relación íntima con el Señor. Bueno, ¿quién pone las condiciones? Como bien preguntábamos anteriormente, en la relación con Dios, Dios pone las condiciones. ¿Dónde la encontramos?
encontramos sus condiciones en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿por qué Pablo, nos preguntamos, nos enseña de que debemos tener conocimiento para acercarnos a Dios? Bueno, vamos a volver al primer texto que leímos, Santiago capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Santiago 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, en la mente del autor del libro de Santiago, tiene la imagen del tabernáculo de reunión, donde el sacerdote entraba con la sangre del cordero sacrificado para dos cosas. Vemos que degollaban al cordero, tomaban la sangre y la llevaban hasta el lugar santísimo. Cuando el sacerdote venía, después de elaborar todo el sacrificio del cordero, se lavaba las manos, pasaba por el lugar santo y llevaba la sangre al propiciatorio para que descendiese la presencia de Dios. Bueno, sucedían dos cosas en este sacrificio. Es lo que Santiago intenta enseñar en esto. Pero obviamente ahora el cordero es Cristo, la sangre fue derramada por Cristo, el tabernáculo ahora somos nosotros. Pero nos habla en la actitud que debemos acercarnos a Dios. Dice, acérquense a Dios en esta actitud y Dios se acercará a vosotros. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles fueron las dos cosas, verdad, por la razón que el Cordero fue sacrificado? Bueno, de muchas cosas que sucedieron en este sacrificio, dos de ellas era ponernos en paz con Dios y número dos, acercarnos a Dios. Es decir, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fe en el sacrificio del Cordero perfecto, que es Cristo, nos pone en paz con Dios. Pero Jesús fue el Cordero que abrió el camino para que no solamente un sacerdote cada año viniese a la presencia de Dios, sino para que todo creyente nacido de nuevo tenga el acceso 24/7, 365 días del año, entrar al lugar santísimo, que es la relación íntima con el Señor. Qué bonito. Bueno, ¿qué le pasaba al sacerdote si entraba en su propio concepto y no según el concepto de la ley de Dios? Obviamente la presencia lo mataba. Ahora, ¿qué sucede si trasladamos eso a nuestro tiempo? ¿Qué sucede cuando un creyente entra a la intimidad con Dios bajo su concepto, sin reverencia, sin un corazón contrito y humillado, no según la palabra de Dios, no buscando con humildad, etcétera, etcétera? Bueno, es muy importante, mis hermanos, tener conocimiento de cómo nos acercamos a Dios, y Santiago nos dice las exigencias de Dios para tener comunión. Bueno, fíjense lo que dice, vamos a volver a Santiago 4, versículo 8. Santiago capítulo 4, versículo 8. Aquí el apóstol Santiago nos enseña esta palabra tan importante que es acercaos a Dios. Acercaos a Dios, ¿verdad? Y esa palabra acercaos aparece en imperativo como un mandamiento de que el creyente cada día tiene que acercarse a Dios, buscar a Dios, permanecer en Dios. Y luego dice, y Él se acercará a vosotros. Fíjense que para el creyente muchas veces llegan momentos donde el creyente se desanima, el creyente entra en un tiempo de alejamiento de Dios, y ahí tenemos la palabra, tenemos los hermanos orando, tenemos las predicaciones, tenemos miles de maneras de cómo Dios busca la forma de atraernos a Él otra vez. El Espíritu constantemente, ¿verdad?, nos mueve para que podamos acercarnos al Señor y nos arrepintamos, pero es algo que tenemos que tener como mandamiento. A veces decimos, no, el mandamiento dice que no mientas, que no robes, que no esto, pero vemos mandamientos como andad en el Espíritu, perdonar, ¿verdad? Una de ellas es esta, acercarnos a Dios. Acercaos, está en imperativo, es un mandamiento. Y dice, y Dios se acercará a vosotros. Pero vemos en qué actitud debemos de acercarnos al Señor.
Y es lo que el apóstol Santiago, como bien anteriormente decía, está pensando en el tabernáculo, de cómo el sacerdote tenía que pasar por todo el sacrificio del cordero, la limpieza levítica que ellos necesitaban para poder entrar de manera inmaculada en el lugar santísimo para que la presencia de Dios no los mate. Bueno, es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Ahora tenemos la sangre disponible. Estamos a distancia de una confesión para que la sangre nos limpie. Estamos a la distancia de un vamos a decir, acercamiento a Dios donde quiera que estemos, ya sea manejando, en casa, en el trabajo, donde sea. Estamos ahí, el tabernáculo somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Pero el apóstol dice, ¿cómo debemos de venir ante el Señor? Tenemos que vivir una vida de consagración, así como los sacerdotes y levitas. Espiritualmente hablando, tenemos que limpiar nuestras manos. Tenemos que, si tenemos un doble ánimo, un corazón, ¿verdad?, que un día busca a Dios y otro no, y eso es un problema muy grande en el cristiano, que de repente quiere un día hablar con Dios y tiene 6 meses que no busca de Dios, que no se apega a su palabra, que no ora, que no pasa tiempo con el Señor, no medita en sus promesas, no habla con el Señor, no escucha a Dios, y quiere que en un momento de desespero Dios le hable. Y ese es el problema de la intimidad que a muchos le falta. Que muchos, yo conozco cristianos que oran hasta 8 horas. Y yo me imaginaría que alguien que ore por un tiempo de 8 horas saldría glorificado de allí, ¿verdad?, con la cara así como Moisés, resplandeciente. Pero luego veo la actitud y siguen igual de chismosos, mentirosos, siguen igual de cometiendo pecado normal. Digo yo, wow, ¿y de qué sirvió 8 horas de oración? Bueno, es un complemento de orar, su palabra, obediencia, buscarle, meditar, servir. Es una relación, no es algo momentáneo, no es una pastilla que nos bebemos en un momento y es un efecto, no. Cristo es una persona y es una relación. Si yo pienso otra vez en mi esposa con quien vivo, la palabra dice que Cristo vive en el creyente. Yo vivo con mi esposa y nos complementamos en la relación con muchas cosas. O sea, son tantas cosas que si vamos al supermercado, que mi amor, vamos allí, dame esto, me dice, cómprame aquello, yo le digo, plánchame este pantalón, dame un masaje en los pies, vamos a salir a comer, vamos a hablar de las finanzas, vamos a servir a Dios. Es un complemento de todo con esa persona. Y en este caso, más aún con Dios, siendo Dios. Miren, aquí la idea de acercarnos a Dios es como el sacerdote que debía reconocer que la sangre derramada era para él también. Debía lavarse con agua y tener un corazón dedicado y devoto únicamente a Dios. Bueno, por ejemplo, mis hermanos, vamos sobre el final. Hebreos 10, versículo 19. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 19. Aquí hay un punto sumamente importante y vamos a seguir, ¿verdad?, en la segunda parte de esta enseñanza, hablando de la importancia de esta intimidad con Dios, ¿verdad? Y creo, no sé todavía si tendremos una tercera parte, pero queremos también una aplicación de cómo buscar a Dios en intimidad. Bueno, el autor de Hebreos capítulo 10, verso 19, dice lo siguiente. Esto es sumamente importante poner atención. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad, escuche bien, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense, aquí ya no era el único sacerdote, o sea, un solo sacerdote donde todos tenían que ir a Jerusalén, tenían que ir allí a llevar su cordero, su animal, su palomita, su fruto, su ofrenda, para que en un lugar, ¿verdad?, vamos a decir, específico, tenga todos que venir a ese lugar. Ya no, dice el texto, ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora el tabernáculo no está en Israel, los tabernáculos del Señor somos nosotros. Antes la iglesia no había que, de cierto modo, ir a un lugar. La iglesia ahora es el creyente. Nosotros llevamos el tabernáculo y la presencia de Dios. Nosotros cargamos la presencia de Dios. Pero como bien vimos, Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios habita en el creyente, pero el creyente tiene que buscar íntimamente
tener una relación con Dios en lo personal. Bueno, dice el texto de Hebreos verso 20, dice, por el camino nuevo y vivo. El camino del sacerdote era el tabernáculo desde el atrio, lugar santo, al lugar santísimo. Pero Jesucristo dice camino nuevo y vivo que Él nos abrió, Él es Cristo, a través del velo, esto es, de su carne. Miren, para entrar al lugar santísimo había que abrir un velo, ¿verdad? Pero en este caso, mis hermanos, la carne de Cristo fue abierta en sentido figurado, fue derramada su sangre, fue azotado, muerto el Señor para que entremos a través de su carne a la presencia del Señor. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es Cristo, dice, acerquémonos con corazón sincero. La palabra sincero está hablando que nosotros venimos con una actitud reconociendo primeramente nuestra condición de pecado. Luego esa sinceridad habla, soy pecador, pero la razón por que puedo entrar a la intimidad y la presencia del Señor es gracias a la sangre derramada de Jesús. Entonces nos damos cuenta de algo, hermanos. Esperar que pase la policía o la ambulancia, creo. Esa sinceridad habla de que yo debo de reconocer mi condición, ¿verdad? Que si yo entro por mis propios méritos a la presencia de Dios, no puedo o me mata su presencia, y que puedo entrar libremente gracias a Cristo. Entonces, con corazón sincero, el Señor, soy pecador como el publicano, Señor, ten compasión de mí, pero reconociendo lo que Jesús hizo. Dice, en plena certidumbre de fe, o sea, confiados en que ya Cristo derramó su sangre, abrió el camino y gracias a Él podemos entrar. Dice, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Todo esto, hermanos, habla de tenemos que buscar a Dios en santidad. Bueno, ¿cuál debe ser nuestro concepto de intimidad con Dios? Una pregunta importante. Debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, cómo fue que Dios abrió el camino a su presencia y lo que le costó a su Hijo en la cruz. Cuando hablamos de intimidad, cada día más se torna más difícil para el creyente tener un tiempo en secreto, en silencio. Ahora mismo nuestra alma, usted practique un día, tómese un momento, nada más para que lo ponga a prueba. Ponga el teléfono a un lado, apague su televisión, su tableta, la música, la alabanza, lo que sea, póngalo a un lado, siéntese en una silla y por 5 o 10 minutos trate de calmar su espíritu, trate de calmar su alma, en el sentido de estar quieto. Como dice el Salmo 41, estar quietos y mirad que yo soy el Señor. Pero trate usted de calmar esa ansiedad de hacer esto, de comer, de ver, de salir, moverte. El alma se está cada vez más acostumbrando a estar en afán y no descansa en el Señor, no reposa en el Señor. Entonces no podemos tener una relación con el Señor si no tenemos tiempo para sacar. No podemos escuchar su voz si no callamos todas las voces que este mundo mantiene a uno tan ocupado. Y todo esto requiere de disciplina, mis hermanos. Poner a un lado lo que te entretiene, lo que te roba el tiempo, para que puedas tener esa intimidad con el Señor. Bueno, claramente el texto nos dice, mis hermanos, que una intimidad con el Señor está tan fácil porque solamente es en fe, con un corazón puro, buscar del Señor y confiar, mis hermanos, que Él está ahí esperándonos. Acerquémonos a Dios y Dios, dice Santiago, se acercará a nosotros. Así que en esta primera enseñanza de este tema, espero que hayamos sido edificados en esta enseñanza y que aún en esos tiempos, aún más, busquemos la manera de cada uno de nosotros tener esa relación íntima con Dios, buscarlo a Él cada día, sacar ese tiempo con Él, apagar todo aquello que nos distrae y pasar tiempo con el Señor. Cada quien tiene su hora donde está calmadito, calmadita, y es un buen tiempo para hablar con Dios. A veces no hay que arrodillarse. Usted sentado en una silla, está con su cafecito y su té, también puede hablar con Dios, decir, Señor, quiero hablar contigo. Obviamente cuando nos ponemos de rodillas estamos demostrando humillación,
Pero a Dios le interesa más el corazón humillado. Un corazón contrito y humillado no va a rechazar al Señor. Así que, hermanos, esta primera parte la dejamos hasta aquí. Tendremos una segunda parte. Les intimo a que sigan compartiendo las enseñanzas y le damos gracias por conectarse con nosotros. Vamos a cerrar en oración pidiéndole a Dios que nos ayude. Padre, gracias, Señor. Bendito eres bueno, Señor, eres grande y para siempre tu misericordia. Hemos visto, Señor, a través de tu palabra cómo podemos a veces estar totalmente equivocados en profesar de que tenemos intimidad contigo, de que sacamos tiempo íntimo contigo. Vemos cómo Jesús en un momento se llevó a 3 a un lugar más íntimo y se transfiguró allí. Asimismo queremos, Señor, queremos nosotros, Padre, tener ese tiempo donde podemos estar contigo, callar las voces que distraen, Señor, apagar el afán que toma y roba tu tiempo, Señor. Así que te pedimos que en estas enseñanzas nos hable a través de tu Espíritu, Padre. Toca nuestros corazones, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.